Hola a todos, soy la profe Julia y hoy vamos a aprender a realizar la tabla de frecuencias para datos agrupados que constituye un método útil y eficiente para organizar y resumir los datos. Veamos el siguiente ejemplo que nos dice: se aplica un examen de actitud a 50 aspirantes al puesto de gerente. Se muestran a continuación las puntuaciones finales. Primeramente debemos realizar unos cálculos previos que hemos preparado una tablita para ello, para poder realizar nuestra tablita de frecuencias. Entonces, primeramente vamos a extraer el número total de datos con la función contar y seleccionamos nuestros datos, que observamos que tenemos 50, el número total de datos sería el valor 50. Bueno, para poder hallar el valor mínimo debemos utilizar la función min y seleccionar nuestros datos. Seguidamente debemos de calcular el valor máximo, que vamos a utilizar la función max, que nos arrojaría el valor máximo del listado de datos. Y luego debemos hallar el rango, que nos da una idea de lo que sería la dispersión de los datos. En este caso, las puntuaciones finales, que tan dispersos son los datos. Entonces, ¿cómo se obtiene el rango? Sería el valor máximo menos el valor mínimo. Y debemos hallar luego el número de intervalos y vamos a utilizar una fórmula, la regla de Sturges, que sería 1 más 3,322 por el logaritmo del número total de datos, y seleccionamos la celda donde le contiene el número total de datos y luego la amplitud o anchura que tendría cada intervalo. Entonces esto se obtiene con el cociente entre el rango y el número de intervalos. Como pueden observar, el número de intervalos y la amplitud lo tenemos en decimales y debemos de trabajar con números enteros. Entonces vamos a redondear utilizando la función redondear. Ya tenemos número de intervalo, entonces vamos a tener 7. Y la amplitud o anchura vamos a redondear siempre a más. Entonces seleccionamos y obtenemos lo que sería la amplitud y la anchura, sería entre un intervalo a otro 11. Bueno, para poder hallar los intervalos límite inferior y límite superior, procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos el mínimo valor para el límite inferior y para poder obtener el límite superior sería seleccionar el límite inferior más la amplitud menos 1. Y como la amplitud siempre va a ser un valor estándar que no va a cambiar en este ejemplo, que sería 11, entonces vamos a fijar nuestra fórmula agregando ahí los pesitos para que se mantenga la fórmula y así poder arrastrar la fórmula hasta el séptimo intervalo. Y para el siguiente límite inferior sería seleccionar el límite inferior que estaba anteriormente más la amplitud. Seleccionamos la celda que le contiene la amplitud y también volvemos a anclar a la amplitud para poder arrastrar la fórmula y obtener los datos hasta el séptimo intervalo. Bueno, para hallar los límites reales inferiores y superiores, seleccionamos el límite inferior y le restamos 0,5, un valor estándar que no va a cambiar. Y luego esto arrastramos hasta como lo queremos en decimales, le damos aquí a aumentar y ya lo tenemos. Y para poder hallar límite real superior sería seleccionar límite superior más 0,5. Entonces, como lo quiero en decimales, le doy aquí a aumentar en decimales y lo arrastramos hasta el séptimo intervalo
Para poder hallar la frecuencia absoluta, que es lo que resume los datos en cada intervalo, damos la función frecuencia, seleccionamos nuevamente el número total de datos y luego vamos a seleccionar las fronteras que son los límites reales superiores y ya obtenemos y verificamos la suma de la frecuencia absoluta que debe coincidir con el número total de datos. Bueno, luego para poder obtener las marcas de clase serían límite inferior más límite superior dividido 2. Vamos a poner esto entre paréntesis. Ahí. Hasta el séptimo intervalo. Y luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que sería seleccionar el primer valor de la frecuencia absoluta y para el segundo intervalo sería la frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta y ya esto lo arrastramos hasta el séptimo intervalo. Y el último valor de la frecuencia absoluta acumulada debe de coincidir con el número total de la frecuencia absoluta, puesto que estamos trabajando con un número total de datos de 50. Y la frecuencia relativa sería la división de cada frecuencia absoluta de cada intervalo dividido el total de datos. Y como el total de datos no va a variar, también lo vamos a fijar para luego poder arrastrar la fórmula hasta el final. Y esta sumatoria nos debe dar igual a 1. Y la frecuencia relativa sería la multiplicación entre la frecuencia relativa por 100 para pasar al porcentaje. Recuerden que nos tiene que dar un total de 100% o lo más próximo a 100. Eso es todo. Muchas gracias.